Conforme pasaban los días, yo comencé a sentirme acechado. No sé, por alguna razón jamás sentía que estaba solo, aunque no hubiera nadie más en casa conmigo. Sentía que alguien me observaba desde el rincón o desde detrás de mí. En más de una ocasión, mientras estaba sentado viendo la tele en casa o trabajando solo en la oficina, vi por el rabillo del ojo a alguien parado al lado mío, a una corta distancia. Pero cuando volteaba no había nadie. Frecuencia paranormal. Buenas noches, Frecuencia Paranormal. Me llamo Joseph. Les escribo para relatarles una experiencia que me dejó marcado y que tras vivirla me causó serios problemas psicológicos, quitándome por mucho tiempo la tranquilidad de ir a dormir. La verdad es que hace mucho a mí me gustaban los temas relacionados al terror y lo paranormal. Las películas de este género solían ser mis favoritas, pero desde que viví esto que les voy a contar, me alejé por completo de este tipo de contenido. Para serles sincero, les escribo esto más que nada por recomendación de mi actual esposa, quien es muy fan de ustedes y su trabajo. Verán, hace tiempo, antes de conocerla a ella, yo atravesé por una serie de problemas en mi vida, los cuales, en conjunto, me sumieron en una profunda depresión de la que era incapaz de salir. Todo empezó en el año 2004, con el fallecimiento de mis padres en un accidente. Debido a esto me quedé completamente solo. Esto supuso un cambio radical en mi vida, aunque afortunadamente yo ya tenía un trabajo y era capaz de valerme por mí mismo. Sin embargo, no me iba muy bien. Trabajaba mucho y ganaba poco. Tenía deudas con el banco. Muy apenas me alcanzaba para pagar las cuentas y sobrevivir. Prácticamente vivía al día. Las cosas empeoraron cuando me percaté de un pequeño bulto que comenzó a formarse en mi antebrazo. En un principio lo ignoré por completo, pensando que podría ser cualquier cosa. Pero con el paso del tiempo noté que este bulto iba creciendo. Ahí fue cuando se encendieron las alarmas en mí y decidí ir al médico. Fui sometido a una serie de estudios, ya que había fuertes sospechas de que era sarcoma, es decir, una especie de cáncer en el músculo. No sabía qué hacer. Esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Me estaba lloviendo sobre mojado. Estaba muy desesperado. Uno de esos días en los que estaba platicándole mis desgracias a doña Rosita, una señora que era muy amable y que atendía un pequeño puesto de periódicos ubicado en la esquina de mi calle, me recomendó rezarle a las ánimas benditas del purgatorio. Yo, sinceramente, nunca fui alguien muy religioso, y ya había escuchado sobre ellas en alguna ocasión, pero fue doña Rosita quien, de forma general, me explicó por qué me recomendaba encomendarme a ellas. Para quienes no lo sepan, las ánimas benditas del purgatorio son los espíritus de aquellas personas que ya fallecieron. Sin embargo, se dice que para que sean capaces de entrar al cielo, primero deben purificarse por completo. Y mientras eso sucede, quedan suspendidas o atrapadas en un cierto lugar que se le conoce como el purgatorio. Ahí purgan sus penas y sus pecados, y una vez que su espíritu está limpio, es cuando trascienden al cielo. Se dice que nosotros desde este plano terrenal podemos ayudarlos en dicho proceso, para que trasciendan más rápida y fácilmente. Esto se hace a través de oraciones por ellos, dedicándoles misas, honrando su memoria y pidiendo por su descanso eterno. En agradecimiento,
Estas ánimas suelen cumplir las peticiones de aquellas personas que han rezado por ellas. Muchas de estas personas fallecieron dejando algún pendiente o promesa que fueron incapaces de cumplir en vida, por lo que andan vagando en nuestro plano en forma de energía, sin ser capaces de encontrar una liberación a su suplicio. Por eso es que se dice que penan. Y bueno, doña Rosita me dijo que como las ánimas benditas del purgatorio de alguna manera están más cerca de Dios que nosotros, yo podía intentar pedirle su intercesión para que Dios me ayudara en mis problemas. Yo estaba muy desesperado. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que me ayudara a salir de la fosa profunda en la que me encontraba. Así que no perdía nada con intentarlo. Empecé por incluir a las ánimas benditas del purgatorio en mis oraciones todos los días, colocando veladoras en su nombre y mandando a hacerles misas. Yo les pedía que por favor me ayudaran a que mi estado de salud mejorara, pidiendo por sobre todo que saliera bien en mis estudios médicos. La idea de padecer cáncer me aterraba, no me dejaba dormir por las noches. Después pedía que mi situación económica y laboral mejorara, pues sabía que si seguía así, iba a terminar en la calle. Me la pasaba llorando todas las noches hasta que el cansancio me vencía y me quedaba dormido. Pero yo no dejé de pedirles a las ánimas que me ayudaran a que intercedieran por mí ante Dios, para que me ayudara. Entonces se llegó el día. Me entregarían los resultados de los exámenes médicos. Gracias a las ánimas benditas del purgatorio y por supuesto a Dios, salí relativamente bien. El tumor en mi antebrazo era benigno. Resultó ser un lipoma, un bulto de grasa que resulta inofensivo para la salud. Al no presentar dolor ni ningún otro síntoma, me plantearon la opción de extirparlo o de dejarlo ahí. Claro, con un debido seguimiento. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo relevante aquí es que yo me quedé sumamente agradecido por esta buena noticia y me empeñé en seguir pidiendo por las ánimas. Me alegro mucho al decir que conforme fue pasando el tiempo, mi situación empezó a mejorar. Un día uno de los jefes renunció y yo, sin esperarlo ni pedirlo, me mandaron llamar los superiores para ofrecerme el puesto. Por supuesto que acepté, muy gustoso. Fue así que poco a poco mi situación económica mejoró considerablemente, y tras unos meses mi vida ya era otra. No sé qué es lo que vayan a pensar ustedes, pero incluso hoy en día estoy convencido de que haberme encomendado a las ánimas benditas del purgatorio tuvo mucho que ver en todo esto. Fue así que cada vez me dediqué más a ellas, para continuar pidiéndoles por mi bienestar, para agradecerles y, por supuesto, para seguir ayudándoles con lo que yo podía a través de mis oraciones. Sin embargo, amigos de Frecuencia Paranormal, sepan que no todo fue perfecto. Por algo estoy aquí, escribiendo esta experiencia para ustedes. No es solo para darles testimonio de lo milagrosas que pueden llegar a ser las ánimas. Y es que apenas estaba por vivir los días más aterradores de mi vida. Verán, yo noté que conforme fueron pasando los meses, empecé a soñar con gente muerta que me hablaba para que les hiciera favores. Nunca me dijeron cosas malas o se me mostraban con la intención de asustarme, pero a pesar de esto sí me daba bastante miedo. Por lo mismo, a veces despertaba de forma súbita durante las madrugadas, pues aquellas visitas en sueños yo las sentía muy reales. La mayoría de las veces me pedían que rezara por ellos o que les dedicara misas a su nombre, cosa que aún con miedo hacía. Me llegó a pasar que me pedían que buscara a ciertas personas, que eran sus familiares y querían que les diera cierto mensaje. E incluso una vez soñé con una chica que me dijo que a ella la habían asesinado y que habían enterrado su cuerpo en un despoblado. Quería que la buscara y le ayudara a darle una sepultura digna, para que tanto ella como sus familiares
quienes aún continuaban buscándola, encontraran el final de su tormento. Esto me heló la sangre por completo. Era algo horrible, algo que yo sentí como real. Aquellos sueños no eran solo eso. Yo sentía que de verdad los difuntos se me estaban acercando, porque sabían que yo estaba dispuesto a ayudarlos. Y sí era así, pero yo lo hacía más que nada por agradecimiento. Pero después de esta experiencia, yo comencé a dudar seriamente de continuar en esto. No me malinterpreten. Sé que ellos lo único que quieren es descansar en paz. Pero esto claramente me estaba sobrepasando. Ya hasta miedo tenía a irme a dormir. Y si se lo están preguntando, no pude ayudar a esta pobre muchacha, ya que ni siquiera me dijo dónde estaba su cuerpo, ni su nombre, ni nada. Así que solo me limité a rezar por ella, sin saber realmente quién era. Pero las cosas no quedaron ahí. Conforme pasaban los días, yo comencé a sentirme acechado. No sé, por alguna razón jamás sentía que estaba solo, aunque no hubiera nadie más en casa conmigo. Sentía que alguien me observaba desde el rincón o desde detrás de mí. En más de una ocasión, mientras estaba sentado viendo la tele en casa o trabajando solo en la oficina, vi por el rabillo del ojo a alguien parado al lado mío, a una corta distancia. Pero cuando volteaba no había nadie. Una vez, mientras me lavaba las manos en los baños del trabajo, por el espejo me pareció ver una sombra de pie detrás de mí. Eso casi me mata del susto. Pero cuando volteé, me di cuenta de que estaba yo solo. Me pasó por lo menos 3 veces salir caminando por la calle, ya de noche y de regreso a mi casa, que escuché claramente pasos detrás de mí. Era como si varias personas estuvieran caminando conmigo, muy cerca. También en mi casa, me llegó a pasar varias veces que veía sombras pasando por fuera de mi cuarto, en el pasillo. Ya me daba miedo salir a ver, porque sabía que no había nadie más en casa, pues insisto, vivía yo solo. Cada que pasaban todas estas cosas, de inmediato venían a mi cabeza las ánimas benditas del purgatorio. Sabía que ellas estaban siempre cerca de mí, probablemente buscando mi ayuda. Para entonces yo ya no les rezaba, ni les dejaba veladoras, ni les mandaba a hacer misas. Sin embargo, a pesar de esto, yo continuaba viendo personas muertas en mis sueños. Algunas veces no me decían nada, pero por alguna razón yo sabía que era gente que ya había fallecido. Y en otras ocasiones sí se me acercaban para hablar conmigo y pedirme algo. De cualquier manera yo trataba de ignorarlos, esperando que se alejaran de mí. Incluso llegué a hablarles en voz alta pidiéndoles que por favor se fueran y me dejaran en paz, de forma amable y respetuosa, por supuesto. Pero eso no funcionaba. Así me la llevé por varios meses, hasta que me pasó aquello que realmente me marcó de por vida. De verdad que no encuentro palabras para describir el miedo que siento cada que recuerdo esto. Verán, a partir de cierto día, empecé a soñar con un alma en específico. Es la única que llegué a ver en más de una ocasión. Todas las demás siempre eran personas distintas, y solo las veía una sola vez. Este era un anciano, de unos 80 y tantos años. Sin duda era el que más miedo me causaba verlo, y era por la manera en que se me presentaba. A él yo lo veía de la misma forma en que murió. Estoy seguro. A diferencia del resto de ánimas que las veía en mis sueños como personas normales o como siempre sombras borrosas, a este anciano yo lo veía con un aspecto macabro, con graves heridas, manchado de sangre, como si hubiera muerto en un horrible accidente. No sé si su energía era más fuerte que la del resto, pero, insisto,
Era el único al que llegué a ver más de una vez, y de esta forma tan aterradora. A él siempre lo veía enojado, con una expresión de odio. Recuerdo cómo se me acercaba y me gritaba cosas que yo no podía entender. Luego terminaba despertando de aquellas pesadillas, sudando y temblando de terror. Por eso, como les dije, era el que me causaba más miedo. Y me gustaría decir que las cosas se quedaron en eso, en sueños. Pero entonces se llegó aquella noche. Como siempre, yo estaba solo en casa. Ya había cenado y todo. Serían alrededor de las 11 de la noche. Yo estaba viendo la televisión, prácticamente esperando a que me llegara el sueño. Estaba haciendo muchísimo calor, y en aquel entonces usaba focos incandescentes, de esos que expiden luz cálida, y que después de un rato hacen que aumente la temperatura de la habitación. Así que estaba sentado en la sala con la luz apagada. En un determinado momento, escuché un lamento que provenía del pasillo. Sonaba como si alguien se quejara de dolor. Sonó fuerte y claro, por lo que alarmado me levanté a ver qué pasaba, pensando que alguien había entrado a la casa. Me horroricé cuando vi ahí en el pasillo, gracias a la luz que entraba de afuera, a un anciano que tenía el rostro golpeado y cubierto de sangre. Era el mismo que yo veía en mis sueños. Lo supe porque traía puesta la misma ropa. Una camisa de manga larga a cuadros y un pantalón de vestir color negro. Además tenía las mismas heridas. Estaba muy hinchado de la cara. Tenía una enorme abertura en la parte de arriba de su cabeza, desde la cual brotaba toda la sangre, y la cual dejaba ver su masa encefálica. La quijada la tenía desfigurada, completamente fuera de su lugar. Los huesos de sus brazos estaban destrozados, con lo que parecían ser evidentes fracturas expuestas, las cuales habían desgarrado por completo su piel. Una de sus piernas estaba igualmente destrozada y flexionada en un ángulo imposible, como si lo tuviera fracturado, o mejor dicho, deshecho. Tenía un aspecto realmente macabro, y verlo físicamente, en persona, era todavía más horrible. Fue tanto el susto que me llevé que caí al suelo inmediatamente, desmayado. Desperté al poco rato. No sé cuánto tiempo pasó, pero definitivamente no fue mucho. Probablemente un par de minutos. Como pude, me reincorporé y recordé lo que había sucedido. Entonces pensé que probablemente todo aquello lo había imaginado. Incluso relacioné el desmayo con esa alucinación, cosa que de hecho me hizo temer por mi estado de salud. Pero en eso, vi que en el piso, justo donde había visto a aquel anciano, había manchas de sangre. Lo que me hizo creer que aquello fue real, pues yo no tenía ninguna herida. Esa sangre no era mía. No sabía qué hacer, pero esa noche me dio miedo dormir. No pude conciliar el sueño sino hasta ya muy entrada la madrugada, cuando el agotamiento me venció. Pasaron 2 o 3 días y todo normal. Pero un domingo por la tarde, mientras veía una película, me quedé dormido. En ese sueño volví a ver a aquel anciano. Lo vi igual que siempre, con esas terribles heridas. Pero esta vez había algo diferente en él. Se me acercó tranquilo y comenzó a hablarme. Entonces me explicó que él había muerto atropellado y pedía que por favor le mandara a hacer 9 misas para pedir por su descanso eterno, ya que él no tenía familia y nadie rezó por él. De hecho, me explicó que terminó sepultado en la fosa común.
Yo me sentí terriblemente mal por él. Al despertar me sentía débil. No sé cómo explicarlo. Realmente me afectó. Ese mismo día fui a la iglesia local y hablé con el sacerdote para que me ayudara con esto. Yo deseaba con todo mi corazón que eso le fuera de ayuda y lograra descansar en paz. Y parece ser que así fue. Al cabo de las 9 misas, aquel anciano jamás volví a verlo, ni siquiera en mis sueños. Luego de esto continué viendo en mis sueños a otras ánimas, pero eran como las de siempre. Lucían como personas normales y a veces eran solo sombras. A pesar de esto, yo seguía sintiendo mucho miedo, y muchas veces les expliqué hablándoles en voz alta que por favor buscaran a otra persona para que les ayudara. Fue así que, con el paso del tiempo, poco a poco dejé de verlas, y sobre todo de sentirme acechado y observado en todo momento. Actualmente, a casi 20 años desde que todo esto me sucedió, puedo decirles que recuerdo todo a la perfección. Y aunque yo ya no pido por las ánimas benditas del purgatorio, sí les guardo mucho respeto. Y bueno, amigos de Frecuencia Paranormal, esta es mi historia. Como dije en un inicio, mi esposa Jennifer es seguidora de su proyecto. Los conoció por medio de Spotify el año pasado, y desde entonces se volvió muy fan de ustedes. Ella fue quien me recomendó escribirles mi relato. Espero no haberlos aburrido con esto. Les mando saludos y mis mejores deseos para ustedes. Y por favor, recuerden que lo de las ánimas benditas del purgatorio es algo completamente real. En serio, ellos nos escuchan, porque desean ser escuchados. Si alguno de los que me está escuchando atraviesa por una difícil situación, quizás sea buena idea pedirle su intercesión ante Dios. Sin embargo, tengan en mente las consecuencias que esto puede traerles. Yo estoy infinitamente agradecido con las ánimas, pero no tengo los nervios para mantenerme cerca, de alguna manera, a ese otro plano, donde los muertos esperan a que los vivos les ayudemos a trascender. Porque al menos yo estoy completamente seguro de que si hay algo más allá de esta vida. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.